Bienvenido seas, caminante, peregrino, que llegas hasta este monasterio o abadía. A él traigas buenos modales, buenos modos, buenas maneras, tranquilidad y sosiego. Si así no lo hicieras, que el padre prior te rencille de mala manera. Y aun así, si no lo entendieras, que dos hermanos fornidos te lo expliquen de otra manera. Buenas tardes y bienvenidos una vez más a vuestro canal, a nuestro canal para trabajar herramientas. Cuando aquella calurosa tarde de la segunda quincena de julio, yo siendo joven, muy joven, entré en el atrio de aquella abadía, de aquel convento, de aquel rectorado, me lo encontré cerrado a cal y canto. El frescor, simplemente el frescor que había en su interior, ya sabemos del frescor al que estoy hablando, ese frescor que concede, que da las piedras, los sillares antiguos, fue más que suficiente para reposar, para descansar, aunque el recinto, el lugar, estuviera cerrado y tenía apariencia de que llevaba ya mucho tiempo cerrado. Solté el macuto, me senté, me puse una camisa de manga larga que llevaba en el macuto porque siempre sabemos que en pleno verano, cuando uno va sudando y de repente entra a un sitio en el que hace demasiado fresco, en el que la diferencia térmica es fuerte, sabemos que eso puede acarrear que a días posteriores tengas enfriamientos y yo al permanecer ya unos minutos en aquel atrio me di cuenta de que la temperatura era demasiado fresca. Saqué la única ropa de abrigo que llevaba dentro del macuto, que era una camisa, una vieja camisa de manga larga, me la puse y me senté. Cuando estaba allí sentado, descansando, de repente reparé en un pequeño cuadro que había en la puerta. Era ese típico cuadro que la misma puerta hacía de fondo del mismo. Estaban clavados unos junquillos con un cristal delante y por las ranuras de los juncos había entrado polvo a la parte interior del cuadro o a la parte interior del cristal. En él había unas palabras escritas y son más o menos las que os acabo de narrar. Siempre a lo largo de los años me arrepentí de no haber llevado un bolígrafo. Intenté memorizar aquellos versos, aquella frase. Siempre me arrepentiré de no haber llevado un bolígrafo y de haber podido escribirlos para guardarlos, porque la verdad es que eran graciosos e impactantes. Si el padre prior, si el abad te lo explica de malas maneras y aún así no lo entiendes, que otros monjes fornidos, que otros hermanos fornidos te lo expliquen de otras maneras. El aviso a caminantes, el aviso a navegantes, el aviso a caminantes era claro. ¿Por qué empiezo así este vídeo? Voy a hablar de una etapa dura y difícil de nuestro país y lo quiero hacer totalmente aséptico, de una forma totalmente aséptica, neutra y apartada totalmente de la política y de los matices políticos. Yo creo que ya va siendo hora de que en el 2021 podamos hablar de nuestro pasado reciente, de nuestra historia pasada reciente, sin que sea necesario montar bonitos cipitostes y montar bonitas discusiones y bonitas historias. Yo creo que hay cosas, creo que hay historias, creo que hay vivencias que cuando ya pasan a formar parte de la historia que ha sucedido, cuando ya queda como dicen en los anales de la historia, ya poco o nada soluciona discutir sobre el sexo de los ángeles o entrar en trifulcas o en disputas totalmente estériles. Por lo cual, he empezado este vídeo recordando aquella frase como queriendo decir
que nadie, al escuchar este vídeo, quiera buscarle 3 pies al gato, que nadie quiera sacarle punta al lapicero, que simplemente vamos o voy a contar una historia que sucedió en este país. Siempre cuando entramos a hablar de supervivencia nos figuramos de que en el vídeo de la semana pues voy a hablar de un cuchillo de supervivencia. Y no, esta vez no es así. Esta vez lo que voy a hablar es de un cuchillo, lo que os voy a enseñar es un cuchillo y voy a hablar de otros cuchillos muy típicos de un país en concreto. Y ese país es el que tiene mucho que ver con una historia de supervivencia. Mirar, corría el año 1946. Vamos a contar un hecho histórico que ocurrió en un paréntesis, en un corchete, entre el año 46 y 48, 1946-1948. Internacionalmente, España estaba sometida a un bloqueo. Nos suena, seguro que lo del bloqueo hasta a los más jóvenes os suena, porque en los litigios a nivel mundial que hay hoy en día hay muchos países sometidos a bloqueos por diferentes situaciones y por diferentes motivos. Pues por aquel entonces España estaba totalmente aislada internacionalmente, estábamos sometidos a un bloqueo, habíamos pasado 3 años de guerra civil, que yo entiendo que se le llame guerra civil, pero siempre he pensado que más bien se tendría que haber llamado guerra incivil, porque aquí durante 3 años quedó taxativamente demostrado que el hombre es un lobo para el hombre. En fin, en aquellas estábamos en el año 46, cuando después de haber conseguido entre todos devastar este país en el que vivimos y sometidos a un bloqueo internacional, aquí en España se pasaba hambre. ¿Cómo suena? Aquí en España se pasaba hambre, mucho hambre, sobre todo en las grandes urbes, en las grandes ciudades. Si algún chaval joven me está escuchando, cosa que no creo, porque mirad, voy a ser sinceros, voy a hacer un pequeño paréntesis. Miro las estadísticas del canal y el canal empieza a tener cierta estadística de visualización a partir de los 40 años. Está claro que a la gente joven hoy en día le interesan los vídeos rápidos, darle con el dedo al teléfono y pasar las historias y no escuchar las chapas que suelta un abuelo cebolleta como yo, ¿no? Pero bueno, si algún chaval joven me está escuchando, puede que le sorprenda, ¿no? Porque aún nuestra generación, la generación del 60 que fuimos adolescentes en los 80, todavía nos educamos, no nos suena rara, nos criamos, nos educamos, no nos suena rara con aquella frase de con el hambre que se pasó en la guerra. Niño, cómetelo todo, con el hambre que se pasó en la guerra. Vosotros teníais que haber vivido una guerra para que os hubierais enterado. Hacer el favor de coméroslo todo. ¿Verdad que sí? Sabéis de lo que estoy hablando, ¿verdad? Pero a los chavales jóvenes de hoy en día, gracias a Dios, esto no tiene por qué sonarles de nada y repito, creo que ya me he expresado en este sentido en otros vídeos y ojalá que fuera así. Que este tipo de comentarios a la gente joven de hoy en día no les llegara absolutamente para nada, porque ya está bien. Y esa es mi opinión. En fin, pues os explicaré, si hay gente más joven viendo este vídeo del día de hoy y los que sois adultos, pues sabréis de sobra de lo que os estoy hablando, de que en este país existían las cartillas de racionamiento. A las entradas de los pueblos y salidas de los pueblos habían unos centros, unas especies de garitas, unas especies de almacenillos de control que se llamaban los fielatos. ¿Y para qué eran los fielatos? Para que todos los productos que entraran y salieran de las ciudades, productos alimenticios, fueran tasados, fueran pesados, fueran controlados y se pagara un pequeño impuesto por ellos.
fueron los años del extraperlo. Nada que ver el nombre de extraperlo, que venía de un juego de azar trucado, una especie de timo que existió con los juegos de azar, de ahí venía la palabra extraperlo, el origen de la palabra extraperlo, nada que ver con lo que se convirtió realmente el país, en este país. Y realmente el extraperlo, pues todos sabéis lo que es. Era vender los productos sobrantes no declarados que tenía la gente del campo, la gente del medio rural, venderlo en las ciudades o en los pueblos mucho más grandes, no contribuyendo al fisco de la época, no pasando por estos fielatos, no pagando sus impuestos. ¿De acuerdo? Eso era el extraperlo. Y lo que no se conseguía en los mercados normales y a lo que no estiraba la cartilla de racionamiento, porque sí, vivíamos con una cartilla de racionamiento con sus puntos, se decía lo que se podía comer y hasta qué cantidad se podía comer, pues se conseguía en el mercado negro, se conseguía destraperlo. Es una historia que los que somos aficionados al mundo rural, al campo, al monte, a la naturaleza, la conocemos bien porque el manejo del extraperlo, las idas y venidas del extraperlo, están muy intrínsecamente unidos al mundo rural y a las historias del mundo rural de aquellas épocas de posguerra. ¿Cuántas veces cuando vamos al campo, cuando vamos al monte y nos topamos con gente mayor, escuchamos, oímos hablar del extraperlo, de cómo ellos pasaban menos hambre que las ciudades porque tenían sus huertos de subsistencia, tenían sus animales, tenían su cerdo para matar en San Antón, tenían sus campos, con ellos su economía de subsistencia, no es que fuera una economía para tirar cohetes, pero su economía de subsistencia más o menos, más o menos se salvaba y guardaban esas pequeñas tasas, esas pequeñas partidas, esas pequeñas sisas de esa producción agrícola o ganadera para luego venderlos en el mercado negro, para luego venderlos, destraperlo, con lo cual no os creáis que ese dinero era para lucrarse y hacerse ricos o hacerse millonarios. Como dirían los abuelos de la Sierra de Segura, alguno habría que se hiciera rico o que mejorara económicamente debido al extraperlo, pero la mayoría de la gente era para que con ese dinero que sacaban de vender ellos de extraperlo, comprar otros productos que ellos no podían conseguir y a los cuales no tenían alcance. Y entonces el extraperlo era una especie de círculo vicioso que el propio paisano que vendía sus productos y recogía un dinerito de ese extraperlo, ese mismo dinero lo invertía en otros productos que él no producía para llevarlos a casa. En este mismo entorno de supervivencia, porque no cabe la menor duda de que era una supervivencia, estaba el entorno de los furtivos, que en tantos vídeos hemos hablado, con la mentalidad del furtivo de aquel entonces, que no era el que iba a cazar para conseguir un trofeo, no, lo hemos dicho cientos, como decía aquel del chiste, cientos de miles de veces lo hemos dicho, no, si la piel y el trofeo de la res que se abatía furtivamente era lo primero que se intentaba hacer desaparecer, tirándolo a una sima o tirándolo a una barrancada o a unos arbustos, para que la res que se llevaba a casa, pues de alguna manera se pudiera disimular y aunque alguien se diera cuenta de que era lo que llevabas a los lomos, de que era lo que llevabas a las espaldas, aunque se solía hacer al amanecer o ya entrada la noche, se pudieran hacer los locos y no decirte absolutamente nada porque era una circunstancia en la que estaba todo el país. Pues exactamente, en aquellas décadas de los 40, aquí en España se vivía una situación de supervivencia, más aún en las ciudades, porque claro, en las ciudades no tenían macetas en los balcones, ¿de acuerdo? No tenían ese huerto detrás de casa donde tener una pequeña cosecha, ya sabéis de lo que os estoy hablando, una pequeña cosecha de patatas, de tomates, de habas, de unas cebollas tiernas, etcétera, etcétera, etcétera. En las ciudades se pasó bastante peor
bastante peor que en el mundo rural. Y en aquella época, los únicos que de repente nos ayudaron, que vinieron como caídos del cielo, los únicos que en lugar de cerrar el puño, abrieron la mano, cerrar el puño me refiero en ese bloqueo, en ese estrangulamiento económico, ¿quiénes fueron? Pues yo os lo voy a decir. A lo mejor alguno enseguida piensa, los americanos, el plan Marshall, la película Bienvenido Mr. Marshall, los americanos que trajeron leche condensada, leche de bote. Sí, los americanos llegarían, pero llegarían bastante más tarde, unos años más tarde. Los primeros que nos ayudaron a los españoles fueron los argentinos. Y quiero que a vosotros, que sois mis parroquianos, los seguidores de este canal, este concepto se os quede muy claro. Los primeros que ayudaron a este país en aquellos años tan duros de hambre de una posguerra, fueron los argentinos, fue Argentina. Desconozco totalmente, no quiero entrar en ningún jardín ni meterme yo en ninguna trampa de ratones. Desconozco totalmente la política argentina. Bastante tengo con sufrir la de este, y lo digo así, bastante tengo con sufrir la política de este país nuestro. Por cierto, me ha encantado la película Torrente Presidente. O sea, me ha encantado la película Torrente Presidente. No os voy a hacer ningún adelanto, porque además tengo entendido que a Santiago Segura le sienta bastante mal. No os voy a hacer ningún adelanto, pero bueno, he hecho esta colación por decir que bastante tengo con sufrir la política de este país. No tengo ni idea de la política argentina. Lo que sé es que había en Argentina en aquel momento gobernando un señor llamado Perón, y que ese señor, en mi memoria, en mi recuerdo y por lo que me doy cuenta en la de mi entorno familiar, en la de mis padres, en la de mi madre, en la de mis abuelos, ese señor tampoco se tiene mucho recuerdo, excesivamente mucho recuerdo aquí en España de él. Pero hay su mujer. Este señor estaba casado con una señora, con una mujer argentina, que era bellísima, una mujer argentina con una belleza radiante que se la conocía con el nombre de Evita Perón. He oído alguna vez algún argentino decirme, era la cara amable del régimen. No lo sé, lo desconozco, de verdad, lo digo de corazón, desconozco totalmente la política argentina. Lo que sé es que la Argentina de este hombre, de Perón y de Evita Perón, gobernando ellos, porque quien en realidad ayudó fue el esfuerzo común del país, los productores del país argentino, o sea, los trabajadores de Argentina, los productores de Argentina fueron los que realmente, la parte básica de la cadena, la parte que produce, fueron los que básicamente nos ayudaron a los españoles. Estamos hablando de que nos firmaron un pequeño crédito o un crédito grande, pero que con el tiempo ese crédito acabó transformándose. Me lo he anotado aquí un poco porque me ha llamado la atención. No sé a qué diferencia, cómo estaría por aquel entonces, en los años 40, no sé cómo estaría el peso argentino a comparación del dólar y a comparación de nuestra peseta. No lo sé, pero parece ser que al final de la carrera, al final de la historia, nos concedieron un crédito de 1.750 millones de pesos. Trajeron a España en barcos, en grandes navíos, trajeron cerca de 400.000 toneladas de trigo y de maíz. Y eso para un país como España, en el que se estaba pasando muchísimo hambre, fue literalmente, todos conocemos la expresión, nadie se va a asustar porque la utilice, fue literalmente como si se nos abrieran las puertas del cielo.
No solo trajeron cereal, no solo trajeron trigo, no solo trajeron maíz, trajeron también mucho aceite. Los argentinos nos trajeron también mucho aceite. Y nos trajeron también mucha carne. Todos sabemos que Argentina es un gran productor de carne. Tiene una gran cabaña de eh, todo tipo, perdonarme, que no sea capaz, de decir todo el tipo de carne que nos llegaron a traer, pero todos conocemos la imagen del gaucho argentino, que está muy relacionado con el vídeo del día de hoy, con el cuchillo del día de hoy, y todos sabemos que Argentina es un gran productor de carne vacuna en un principio. Sé que de carne lanar, ovina, también. Y entonces aquí a España nos trajeron también muchísima carne. Hay gente que me ha hablado del pelargón, ¿eh? Hay gente que me ha hablado de otro tipo de alimentos que vinieron de Argentina. Entonces, entender que hoy haya sido un poco valiente, haya dado un paso al frente, porque esto no es sencillo. Mira, os voy a explicar. Yo sé que hay mucha gente que cuando se sienta a crear contenido, cuando se sienta a generar contenido, se plantean muy bien de qué van a hablar, de qué no van a hablar, qué van a decir o qué no van a decir, porque es que si a la gente no le cae bien lo que digo, a lo mejor me bajan los suscriptores. O si digo alguna cosa indebida y tal y que cual, hay suscriptores que se me quitan del canal. Yo, en estos 2 años prácticamente de canal que llevo, siempre he intentado ser honrado hacia vosotros. Sabéis que lo que expreso es única y exclusivamente mi opinión. Y bueno, ya había hecho un vídeo, lo podéis buscar en la hemeroteca del canal, ya había hecho un vídeo sobre un cuchillo berijero, ¿de acuerdo? Y hoy se da la casualidad de que voy a mostraros otro cuchillo berijero, otro cuchillo profundamente argentino. Pero es que además hay otros cuchillos que por lo menos os los voy a mencionar de pasada, unos más de pasada, otros más detalladamente, como es el facón argentino, tan unido a ese personaje tan querido y tan popular de Argentina, como es, ¿quién? ¿De quién voy a hablar? Martín Fierro. Y luego hay un tercer cuchillo, más grande aún que el facón, que es el gran desconocido de nuestro país. Los argentinos lo conocen de sobra, claro, pero aquí en España, la mayoría de la gente, ahora alguno me vais a escuchar y me vais a decir, José Luis, vete a hacer puñetas, yo conozco de sobra la existencia de ese cuchillo. Bueno, la mayor parte de los aficionados a la cuchillería sabemos del berijero y sabemos del facón. Pero si nos hablan del cuchillo caronero, nos quedamos un poco parados, nos quedamos un poco sorprendidos. A mí mismo me pasó. Hasta que he entablado relación por motivos de cercanía con una persona argentina que a su vez me ha puesto en contacto con su abuelo de Buenos Aires y he aprendido un montón de cuchillería argentina y encima he tenido la gran suerte de que me ha llegado una pieza de allí, que no es la principal del día de hoy, que esa pieza os la voy a enseñar hoy, es un facón, esa pieza os la voy a enseñar hoy, pero será motivo y objeto de otro vídeo, ¿vale? Yo hasta este momento no había oído hablar del cuchillo caronero. ¿Y el cuchillo qué es caronero? El cuchillo caronero es el que se lleva en la carona. Y la carona no es más que la manta gruesa que va encima del caballo para depositar encima la silla de montar. Aquí en España la gente aficionada al caballo me dice que aquí se pone una mantita bastante más fina y que incluso hay caballos que ni se les pone manta, que se deja que con el roce y el sudor de caballo se curta el cuero
de esa parte de la silla y ya está, de la parte de la silla que apoya. Pero los argentinos tienen la carona, que es la manta, y parece ser que para ellos es bastante gruesa, que se deposita encima del caballo antes de montarle las cinchas, la silla de montar a caballo. Y en esa manta va metido el cuchillo caronero, por eso se llama el cuchillo caronero. ¿De acuerdo? Porque va metido entre la silla de montar y los pliegues de la manta del caballo. Cuchillo muy grande, con una particularidad muy concreta, así como el berijero, su principal característica es el botón del cuchillo berijero. El cuchillo caronero no tiene guarda, o tiene una ínfima guarda, muy pequeñita. ¿Por qué? Para no lastimar al caballo, precisamente porque es el cuchillo de muy grandes dimensiones que va entre los pliegues de la manta, de la carona, de la manta del caballo debajo de la silla. Y precisamente reiteramos que por el nombre de la manta recibe el cuchillo, el nombre de cuchillo caronero. En muchos sitios se me ha contado, me he informado a raíz de que lo oí por primera vez, claro, dije, yo esto no lo conocía. Yo había oído hablar del berijero, yo había oído hablar del facón, pero yo un cuchillo que como mínimo tiene que tener 80 centímetros, pero que más bien es de 1 metro, de ese tamaño, grande, sin guarda, pues me informé, me explicaron que muchos de ellos proceden de antiguos sables. Los gauchos se hacían con sables, se hacían con espadas, las desmontaban, les acortaban, les recortaban, les quitaban las guardas, o sea, los dejaban exentos de gavilanes, les hacían un mango recto y utilizaban las hojas de viejos sables, de antiguos sables, para hacer estos cuchillos. Bueno, entonces, José Luis, ¿es un sable? No. Si hay algo que he podido aprender es que en el mundo de los gauchos esto sienta muy mal. Esto sienta mal. ¿Por qué? Porque el gaucho es todo lo contrario al militar. El gaucho parece ser que históricamente nunca quiso ser soldado, nunca quiso ser tropa, nunca quiso que se le militarizara. Cuando ocurría era porque no le quedaba otro remedio. Entonces, tienen su etnografía propia, sus modos propios, sus maneras propias, y si se podían hacer con una hoja de espada, si se podían hacer con una hoja de sable, ya hemos dicho, de más o menos 1 metro, era lo que convertían en el cuchillo caronero. Y es ese detalle que íbamos a explicar hoy por encima, porque yo no tengo, ya quisiera yo, ¿qué más quisiera yo? Os reconozco que soy un total enamorado de la cultura argentina y de la cuchillería argentina. Pero me despierta una simpatía muy importante. Que puede que sea porque de pequeño en casa oí contar siempre y oí hablar siempre a mi abuelo, ¿sabéis? Lo importante que son la educación, cómo se le queda a los nietos grabada la educación que le dan los abuelos, ¿vale? Siempre se me quedó grabado aquello de que si no hubiera sido por los argentinos, la ayuda que recibimos los argentinos, que cuando vino Evita Perón a España se la llevó, se la paseó absolutamente por toda España en honor de multitudes, se la hizo el recibimiento más espectacular que podía permitirse por aquel entonces este país. Parece ser que incluso dicen, esto es una leyenda urbana, que hasta la mujer del jefe de Estado se cabreó mucho porque le entró un poquito de, como un ataque, un poquito de celos, ¿no? Porque llevaban a Evita Perón por todas partes y era una mujer, parece ser que radiantemente bella, era una mujer muy bella. Yo recuerdo
la ópera de No llores por mí, Argentina. ¿Qué español de mi generación no recuerda la ópera No llores por mí, Argentina? Hasta nos seríamos capaces de ponernos a tararear, a canturrear la estrofa más conocida de esa canción. Pues a lo mejor simplemente por esos recuerdos de infancia, de, de nuestros mayores, de profunda gratitud y respeto hacia el pueblo argentino, viene es el germen, el origen de esa gran simpatía que tengo hacia Argentina. Luego, como niño de los años 60 está Marcos, Marcos de los Apeninos a los Andes. Ahí aprendimos mucho sobre aquel país argentino, porque Marcos se pasa buscando a su madre menudos dramas, los sábados después de comer, de los Marcos de los Apeninos a los Andes. Menudos dramas del pobre Marcos con su mono a medio buscando a su madre por toda Argentina. Y así, y así, yo creo que con esos gérmenes yo he tenido siempre una empatía muy importante y además siempre que conozco a alguien argentino os tengo que reconocer que mi tabernero de cabecera, ¿vale? Mi hostelero, mi tabernero, porque además regenta una taberna, ¿eh? Aquí en la capital del Turia, mi tabernero de cabecera, de confianza, que es un gran amigo, es mi amigo Ariel, que es argentino. ¿Cómo no? Un argentino. ¿Cómo se va a llamar un argentino? Un argentino se puede llamar de muchas maneras, pero Ariel es uno de esos nombres muy típicos de Argentina. Yo siempre empatizo, yo siempre, a ver, gente torcida, como dicen en mi pueblo, gente torcida habemos en todas partes, lo de habemos entre comillas. Gente torcida vemos en todas partes, pero yo normalmente siempre he empatizado mucho con el pueblo argentino y siempre me he llevado muy bien, me he llevado muy bien con los argentinos que conozco. Y siempre he creído cuando la amistad se ha profundizado un poco, no a primeras de cambio, pero cuando la amistad se ha profundizado un poco, siempre he creído que como es de ley, el hacer este comentario que hoy os he hecho, comentar esto y agradecerles eh, profundamente lo que en aquel tiempo, el pueblo argentino, y ya digo, lo digo abiertamente, el pueblo argentino, porque el dirigente tomaría la decisión, pero el esfuerzo, el producto, la maquinaria, el trabajo, lo puso el pueblo argentino. Lo que en aquellos años, desde el 46 hasta el 48, antes de que aparecieran los americanos, con su plan Marshall, que además aquí en España exactamente no fue el plan Marshall lo que se aplicó, fue otro tipo de ayudas que nos hicieron, ¿no? Pero bueno, antes de que aparecieran, mucho antes de que aparecieran los americanos, aparecieron los argentinos para ayudarnos. Y pues eso me hace tener una empatía, como os acabo de decir hace un rato, hacia el pueblo argentino, hacia sus costumbres. Hay argentinos que me aseguran, no sé si será tan exagerado, pero este fin de semana mismo, en la feria de muestras, me lo ha dicho un argentino. Me ha dicho, ten en cuenta que la mitad de los argentinos somos descendientes o de italianos o de españoles. Pues a lo mejor por eso también es tan fácil generar vínculos con ellos, ¿no? Pero lo que está claro es que a mí en esto que nos ocupa, que es la cuchillería argentina, me encanta, me vuelve loco. Ojalá que tuviéramos más posibilidades. Yo cada vez que alguien me dice que va a Argentina digo, ay, 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 ¿te puedo pedir un favor? ¿Vas a facturar la maleta? ¿Te puedo pedir un favor? ¿Eh? Porque la verdad es que son espectaculares los filos que tienen, los filos gauchescos, que tienen son impresionantes. Y creo que a muchos de vosotros, con este comentario, con esta primera historia, hoy os habré sorprendido con la especificación, con el explicaros que aún hay un cuchillo más grande, aún, por supuesto es un cuchillo de defensa, yo entiendo que es un cuchillo de defensa para la pampa argentina del gaucho, que es el cuchillo caronero, que es un cuchillo del tamaño de una espada, de un sable, un cuchillo ya de 1 metro,
cuya característica principal es que no tiene guarda, como ya hemos dicho, ni gavilán superior ni inferior para no lastimar al caballo, y que va en la carona, que va en en la manta que se coloca entre la silla y el animal. Bueno, después de este bonito jardín en el que me he metido, que ahora tendría que colgar aquí, a ver si soy capaz, aquí, tendría que hacer como en el lejano oeste, como en las películas del lejano oeste, colgar un cartel que siempre estaba al lado del pianista, un cartel en el que dijera, por favor, no disparen contra el pianista, ¿no? O sea, no le busquéis tres pies al gato, porque, porque no es así. Simplemente ya es el segundo vídeo que hago sobre cuchillería argentina. En breve voy a hacer un tercero con ese facón que os he comentado, que me ha llegado de un reciente amigo de Buenos Aires. ¿Eh? Y hoy que os voy a mostrar otro berijero, os voy a mostrar el berijero de J. Jacobo, que lo he adquirido en esta última feria de cuchillería de Madrid. Hoy que os voy a mostrar otro berijero, he creído que era el momento oportuno, más que oportuno, y además creo que, fijaros, creo que hasta de nobleza obliga, porque cada vez nos damos cuenta de que cada vez viene más gente de Argentina a España, pues a trabajar profesionalmente, a pasar aquí unos años o a afincarse aquí en España, y yo creo que hay que acoger a todo el mundo eh, mm, como hay que acoger a todo el mundo de manera correcta, recíproca, a la manera de que la gente viene aquí, ¿no? O sea, hay que a ver cómo estoy construyendo esta frase que ha sonado muy rara. Yo soy de la opinión de que todo el que viene aquí de manera correcta hay que acogerle de manera correcta, pero además, pero además, eh, con los argentinos, con los argentinos hay que tener un valor añadido especial. Y no deberíamos nunca olvidar que cuando aquí lo estábamos pasando muy mal, que cuando aquí estábamos pasando mucho hambre, ellos fueron los primeros que abrieron la mano para tendérnosla y ayudarnos. Entonces, pues es de recibo que siendo, a ver, otro bonito huerto, ¿cómo lo decimos? Siendo hispanoamericanos, latinoamericanos, eh, para mí, sinceramente, hispanoamericanos, me gusta más ese término. Cuando vienen aquí, pues yo creo que se sienten como en casa, pero no creo que está de más, o que esté de más, que hagamos un pequeño recuerdo, que hagamos un pequeño recuerdo, un poco ejercicio de memoria, y que tengamos en cuenta que cuando aquí nos vinieron muy maldadas, ellos nos ayudaron. Siento si a lo largo del vídeo, de verdad disculparme, si a lo largo del vídeo he hecho algún comentario que haya sonado raro o que haya sonado entrevesado o que haya sonado como muy retorcido. No, no, soy una persona, soy castellano viejo y ahora algunos van a decir, no, 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 pero si has dicho que eres de Cantabria, ¿cómo vas a decir que eres castellano viejo? Es que nací en 1966 y cuando yo nací, Santander era una provincia de Castilla la Vieja. Santander se la conocía como el balcón al mar de Castilla. Era Santander, Burgos, Logroño, Soria, Segovia, Ávila, Valladolid y Palencia. Entonces yo nací castellano viejo. ¿Por qué hago el comentario de que soy castellano viejo en este sentido? Porque hablo plano, no hablo con segundas. Lo que digo, lo digo y lo digo con la mejor intención del mundo. Por favor, si alguien quiere retorcer algún comentario mío o quiere sacarle punta, nada más lejos de la realidad, y volveríamos a aquella primera frase, eh, aquella palabra que leí en la puerta del atrio de aquel convento de bienvenido al que traiga sosiego, buenas maneras, tranquilidad y paz.
Y el que venga con rencores, con odios, con insidias, con problemas, que el padre Abad le rencille, y si no, que dos hermanos fornidos, que dos monjes fornidos se lo expliquen de otra manera. Vamos a pasar a ver el cuchillo. En el trigo que con tanto amor cultivaron los descamisados de mi pueblo, les traigo el mensaje de amor, de solidaridad y de hermandad, y el abrazo cariñoso de un pueblo grande a otro pueblo grande. Sepan, obreros españoles, que mientras en nuestros trigales haya una espiga, esa será compartida con vosotros, con nuestra solidaria expresión de paz, de cristiandad y de justicia social. Por eso, a pesar de las potencias opresoras, el gobierno justicialista del general Perón se ha fijado una consigna: en España no habrá ningún hogar sin pan, ningún niño sin leche. Mi pueblo es humilde y bueno como sois vosotros, pero orgulloso y altivo como también sois vosotros. Tened siempre presente que solo la solidaridad entre los humildes nos hará fuertes para enfrentar la voracidad insaciable de los poderosos. Bueno, y vamos allá con la revisión del vídeo de esta semana, que además es un vídeo un poco especial en cuanto a varias cosas. Estoy muy contento y muy cómodo de hacer este vídeo, las dos cosas, contento y cómodo, porque ya lo tenía en proyecto desde hace tiempo y al final todo llega. La caja conocida de J. Jacobo, en la que nos pone su número de teléfono y pasea con orgullo su procedencia, como decía la antigua gente de Sierra. ¿De dónde remaneces? Pues J. Jacobo remanece de Gata de Gorgos, Alicante, Comunidad Valenciana. Abrimos la caja y vemos su leyenda habitual. Espero que te guste, pero sobre todo espero que lo disfrutes. Y aquí está el cuchillo. Bueno, y vamos a ver. Vamos a apartar la caja porque sabéis que muchas veces el objetivo se empeña en buscar las letras y no os descentra. La tarjeta típica de J. Jacobo, con sus especificaciones, con su imagen, papel de burbuja, y aquí lo tenemos, señores. La interpretación de un cuchillo berijero argentino de J. Jacobo. Ya tenía ganas de tener este cuchillo, que me ha llegado en la feria de Albacete, en la feria de Madrid. Estoy yo ya deseando que llegue la feria de Albacete. Antes tendrá que llegar la de Valencia. La interpretación del cuchillo berijero de J. Jacobo. ¿Qué es lo primero que vamos a ver del cuchillo? Como siempre, como habitualmente, la funda. Mirad qué grabado tan bonito, tan espectacular, de un caballo, animal tan típicamente español y tan típicamente argentino, y sobre todo de la gauchería, de los gauchos, de la pampa argentina. Este caballo decora la funda de color, el color marrón típico, muy típico de la guarnicionería de los caballos, un talid bastante amplio, cabe un ceñidor de sobra. Jacobo siempre pendiente de estos detalles. Cabe un ceñidor de sobra, cabe un cinturón ancho y, como no, el talid con un remache y no con un corchete. Gracias, Jacobo. Yo sé que no es que yo tenga ninguna influencia, pero a mí me encanta que los talides vayan remachados o cosidos, nunca con corchetes que se puedan abrir,
porque se puede perder. Bueno, siempre redundamos esto en todos los vídeos y esta semana no es el caso. Fijaros, estábamos hablando de Nora, el troquel, el cuño de J. Jacobo con las iniciales de sus dos hijas, Carla y Nora. Nora, que ha sido la comulgante, ¿de acuerdo? Un guiño muy bonito que demuestra que es una cuchillería totalmente familiar. El acabado de la funda también terminado, también acabado como nos tiene acostumbrados J. Jacobo, y reitero, el color marrón café, otros lo llamarían marrón camel, yo creo que el camel es un poco más clarito, marrón claro a fin de cuentas, tan típico, tan acorde con las guarnicionerías que suelen utilizar los caballos. Alguien me dirá, José Luis, pero bueno, vamos a ver, es un berijero argentino, pero la funda no se parece a la del berijero, obviamente. Esta es la funda típica de un berijero argentino, ¿de acuerdo? Pero no nos tenemos que olvidar que este cuchillo de manufactura alicantina, valenciana, de Gata de Gorgos, española, no es un cuchillo argentino. Es la interpretación personal de J. Jacobo de un berijero argentino. ¿Por qué berijero? Si buscáis en el canal encontraréis que ya tengo hecho otro vídeo sobre un cuchillo berijero argentino, en esa ocasión un auténtico cuchillo traído por mi amigo Ariel de Argentina, el que iba encabado con un dedo, con una garra de ñandú. Os invito a que vayáis y busquéis el vídeo en la hemeroteca del canal porque os gustará, ¿de acuerdo? Y en aquel vídeo explicaba que se llama berijero porque es el cuchillo que va en la berija. ¿Qué es la berija para los argentinos, para la gauchería, para los gauchos? Lo que nosotros llamamos la ingle. Entonces el cuchillo berijero va situado en los cierres de la faja que va alrededor del cuerpo, y va colocado en oblicuo en la parte delantera, por eso es un cuchillo más pequeñito a comparación del facón, es un cuchillo más chiquitín a comparación del facón, porque va en esa parte delantera que por el tamaño les permite montar a caballo, etcétera. Es el berijero, el cuchillo que va en la berija, que va en la ingle. Y son los cuchillos que valen para un roto y para un descosido. El gaucho, la gauchería, suele llevar el berijero en la ingle, a la espalda, cruzado, suele llevar un cuchillo de más grandes dimensiones, que es el facón, y esta semana hablaremos de otro cuchillo más que para muchos entiendo que será un total desconocido, que es el cuchillo caronero. El cuchillo caronero que recibe el nombre por la carona, por la manta. ¿Qué es la carona? La carona es una manta, es una tela gruesa que separa o que es en la que se aposenta sobre la silla de montar sobre el caballo. A ver si no somos torpes explicándonos. La carona es esa manta que se coloca sobre el caballo para luego colocar encima y cinchar la silla de montar a caballo. Pues el cuchillo caronero, que yo sé que muchos de vosotros a lo mejor no habéis oído hablar de él, es, como he explicado ya, es ese cuchillo de grandes dimensiones, probablemente muchos de ellos hechos de antiguas hojas de sables, que llevan los gauchos en la carona, en la silla, en la manta que va entre el caballo y la silla de montar. Un cuchillo de grandes dimensiones que además carece de guarda y, por supuesto, al carecer de guarda de gavilanes, para no lastimar al caballo. Bueno, pero el que nos ocupa esta semana, el que nos ocupa este vídeo, es el cuchillo berijero, la interpretación del cuchillo berijero de J. Jacobo. Una vez vista la funda, vamos a desenfundar y vamos a enseñar el cuchillo. Mirad qué chulada de cuchillo. Si os dais cuenta,
lleva el doble cuño, el doble marchandamo, el doble sello de J. Jacobo, el habitual más el que atestigua que es un cuchillo forjado, porque es una de las características intrínsecas del cuchillo berijero y lo atestigua su botón, lo que se le llama el botón. Esta especie de, no se le puede llamar exactamente recazo, esta especie de virola, de guarda redonda, que tiene esta forma porque al trabajarlo en el yunque con el martillo se le hace que quede esta forma tan particular de transición entre el cabo, entre el mango, entre el puño del cuchillo y la hoja. Esto se suele hacer con acero de muelles, precisamente por eso se consigue dejar esta parte tan característica en el cuchillo berijero, repetimos, se llama el botón y es intrínseca, es característica, quizás la mayor característica de los cuchillos berijeros. Si no lleva botón, no se puede, yo considero que no se puede apreciar el cuchillo como un cuchillo berijero, y el acero en concreto en el que está hecho J. Jacobo nos lo pone como es habitual en sus tarjetas, es un 92-60, ¿vale? Pero es un acero de muelle, por el cual se trabaja, se martillea, se trabaja y se le deja del mismo, más o menos, del mismo grosor del muelle, se le deja el botón al cuchillo. Vemos que es un vaciado plano con microbisel y que tiene una punta considerable. Vamos a ver una cosa. Una punta considerable, esta es la funda que os enseñé antes y os hago referencia al vídeo que ya publiqué en el canal, que lo podéis buscar, es en concreto de este cuchillo. Bueno, más interesante, más puntiaguda aún es la punta de este berijero traído de Argentina, pero bueno, daros cuenta, tampoco se va mucho, salvo la boca, salvo la panza de la boca de ballena que le hace J. Jacobo, pero porque reinsistimos en que es una interpretación, este berijero es la interpretación personal de J. Jacobo sobre este cuchillo, sobre esta morfología de cuchillo. Cumple otra de las características típicas de los cuchillos berijeros, que es tamaño reducido para llevar en la berija, en la ingle. Fijaros que aquí queda una marca que atestigua, me ha reconocido J. Jacobo que la intenta dejar aposta, que es un cuchillo de forja. Claro, el entendido enseguida, cuando vea el botón y alguna muesca que tiene el botón del cuchillo, se va a dar cuenta de que es un cuchillo de forja. Si entiende más aún de las costumbres de J. Jacobo, al ver el segundo cuño va a saber que es un cuchillo de forja. Pero aún así todo, Jacobo intenta dejar esta pequeña marca, esta pequeña señal, para que quede constancia de que es un trabajo a forjas, un trabajo de martillo. ¿Cómo va encabado el puño, el cabo, el mango del cuchillo, el puño, como dice el maestro Sabater? Pues mirar, va encabado con un cuerno de venado, con un desmogue de venado. Recordamos que todos los años los venados pierden solos los cuernos para dar paso a la nueva cornamenta que le nacerá tiempo después, ¿vale? Y en este caso es una cuerna de venado muy especial, que es la más apropiada para hacer un berijero con asta de venado. ¿Por qué? Con cuerna de venado. Porque es el desmogue, la cuerna perdida de un bareto. Y los que no estéis acostumbrados a la práctica cinegética, al mundo rural, diréis, ¿y qué es eso de un bareto? Pues mirar, cuando el ciervo es muy jovencito, el primer año que le salen los cuernos al ciervo, le sale simplemente una pequeña varilla, un par
de pequeñas varillas de cuernos puntiagudas y largas hacia arriba. No le sale nada más. Y por eso de la palabra vara, el tío de la vara, el gran Mota, de la palabra vara viene la expresión vareto, ese ciervo joven que en su primer año de echar cuernas echa una simple vara. Y esa simple vara es muy, muy adecuada y muy propicia para hacer el encabe de estos cuchillos berijeros. Al año siguiente y al otro, probablemente ya no será un vareto, será un horquillón, refiriéndose a la cuerna. Y además, por la cuerna se les pone también nombres a estos venados. La gente montuna, la gente de monte, suele utilizar la expresión de me he cruzado con un vareto. ¿Qué me he cruzado con un vareto? Pues ese ciervo joven que solo tiene una vara por cuernos. Luego al año siguiente, si se volviera a cruzar con el mismo ejemplar o con otro de segundo año, probablemente diría un horquillón. Me he cruzado con un horquillón. ¿Qué quiere decir? Que ya en lugar de una sola vara recta, le sale una vara que en la parte de arriba le sale una horquilla. Por eso se le llama horquillón. Y ya luego en los años posteriores le irán saliendo las luchaderas, contraluchaderas, candiles y roseta o corona, y corona. Le irán saliendo al ciervo en sus cuernas. Pero lo que nos ocupa este año, os doy un poquito de desarrollo, porque así os vais quedando con los conceptos, igual que siempre os he insistido en que los venados pierden los cuernos todos los años. Mirad, J. Jacobo bien podría haber hecho el berijero con desmogue de corzo, ¿vale? Porque el desmogue de corzo es bastante más pequeño que el de venado. Este es un desmogue de corzo discreto, ¿de acuerdo? No es, perdón por la interrupción, estamos diciendo que este es un desmogue de corzo discreto, no es de un gran ejemplar, porque también los corzos también desmogan, también pierden las cuernas, y a medida que pasan los años y se van haciendo más adultos, le salen nunca del porte de un gamo ni de un venado, pero le salen más anchas, con más puntas, ¿de acuerdo? Entonces, estos desmogues de primeros años, más discretos, o simplemente de animales, de corzos que no han desarrollado lo suficiente, son también muy propicios para encavar cuchillos berijeros de este porte, porque hay que tener en cuenta que queda más bonita la transición del cabo, de la empuñadura hacia el botón y la hoja, queda más bonito si son estas cuernas. Y además, estos desmogues de cuerna, y además pues se le da salida a ese material que de otra manera, como es tan fino, pues por ejemplo, en el caso del corzo, pues serviría pues para alguna navaja o poco más, porque es muy finita para hacer de encabe de un cuchillo, es muy pequeñita, o para berijeros o cuchillos de este tamaño. Y aquí vamos a ver un guiño muy chulo, un guiño que hace J. Jacobo a la gente del mundo rural, de la Pampa, y es que, fijaros, en la parte trasera, en el extremo, en el pomo del cabo, del mango del cuchillo, ha incrustado, está muy bien trabajado, ¿veis? Un cartucho, el culote de un cartucho del 38 largo especial. Ese cartucho tan extendido, yo creo que de revólver son a nivel mundial de los cartuchos más extendidos, el 38 largo especial o el 357. Yo creo que son los cartuchos más extendidos, y aquí hace un guiño J. Jacobo a esa gente de campo, de pampa, de grandes extensiones, que la mayoría de ellos van con sus cuchillos, pero que también
cómo no, hay algunos que por necesidad van con sus armas cortas, con sus revólveres, y aquí les hace un guiño, me parece chulísimo, me parece muy bonito, utilizando la roseta del bareto les hace un guiño J. Jacobo incrustando este culote, como veis, con el pistón ya detonado, este culote de 38 largo especial. El conjunto del cuchillo es un cuchillo muy bonito, muy cortante, ojito con él, extremadamente cortante, y es necesario. ¿Por qué digo que es necesario? Pues mirad, es necesario porque este es el cuchillo utilitario. Habíamos dicho de que el gaucho, la gauchería, suele llevar en la parte de delante, en la berija, en la ingle, este cuchillo, el berijero. A la espalda lleva uno más grande. En este caso es de un tamaño discreto, suelen ser bastante más grandes, pero a la espalda lleva uno más grande, como es este el caso, ¿de acuerdo? Que os estoy enseñando. Voy a ponerlo aquí, que es un facón dentro de los facones. Este tiene un tamaño discreto porque es un facón industrial, no viene de Argentina. Os haré un vídeo solo de este cuchillo. Este facón tiene un tamaño discreto, los facones suelen ser un poquito más largos, pero ya podéis ver la diferencia que hay entre un berijero y un facón, ¿de acuerdo? Y luego ya sabemos que en la carona, en la manta de montar debajo de la silla, llevan el cuchillo caronero. Vuelvo a mostrar el otro berijero que se me trajo de Argentina para que veamos un poquito la comparación. ¿Veis el botón? ¿De acuerdo? ¿Veis el botón? Aquí la transición la hace con unos cueros y con unas arandelas, En este caso Jacobo la hace directamente, pero bien, si hubiera querido, bien que le podría haber hecho la transición exactamente igual, pero él ha tenido el gusto de trabajar, de encontrar el tamaño adecuado de desmogue de bareto para que le encaje directamente en el botón del berijero, ¿vale? Y no ha necesitado ni latón ni cuero, ¿de acuerdo? Este berijero con la garra, con la uña de ñandú, ya os digo que ha salido en un vídeo del canal ya anterior, que yo os invito a que lo busquéis y lo veáis. Entonces, pues aquí, un poco por encima, porque no tengo, obviamente, no tengo un caronero. ¿Qué más quisiera yo que tener un cuchillo caronero? Pero aquí podemos ver un poquito parte de lo que llevaría un gaucho, que es, ya digo, que en este caso el facón de un tamaño discreto, es un facón de una conocida casa argentina de los años 80, ¿de acuerdo? Ya os digo que en este caso es de un tamaño discreto, suele ser bastante más grande el facón, suele ser bastante más largo, no llegando a la exageración del caronero, por supuesto, pero aquí veis que el facón suele ir cruzado a la espalda y el berijero en la parte delante, en la parte de la ingle, en la parte de la berija. La verdad es que tengo que reconocer, como creo que ya he dicho, que soy un apasionado de la cuchillería argentina. Me encantan. Hay cierta dificultad en conseguir, pues eso, como igual que es difícil exportar por el costo, sobre todo por el coste del precio de la exportación de los cuchillos, de los portes, por decirlo de alguna manera, aduanas, etcétera, hacia allá, de allí para acá, pues también, como no venga algún amigo que te lo traiga, también se hace muy difícil. Bueno, pero ya nos volvemos a quedar a solas, sin el otro berijero y sin el facón, nos volvemos a quedar a solas. El facón, que reitero,
reitero, ya haré un vídeo específico para este facón que me ha llegado hace poco tiempo de Argentina. Nos quedamos con el protagonista del vídeo del día de hoy, que es esta fantástica, como me gusta el cartucho, el culote del 38 largo especial en la roseta del cuchillo. Le da, a mi gusto, le da un toque muy bonito al cuchillo. Nos quedamos otra vez, vamos a ver ahora las especificaciones con la imagen de la interpretación, cómo corta, Dios mío, cómo corta, cuidadín de la interpretación del cuchillo, de la gauchería, del cuchillo gaucho argentino, el berijero, según la interpretación de J. Jacobo. Bueno, y un momentito que la están peinando, como se decía castizamente. El facón es de la casa que os he estado mostrando, es de la casa Incufi, una casa argentina de los años 80, Incufi, con F, de Francia, Incufi. Os haré un vídeo monográfico de este cuchillo, pero ya que hemos enseñado los berijeros, sobre todo el berijero de J. Jacobo, y que he enseñado este facón industrial, de acuerdo, de un tamaño bastante contenido, suelen ser los facones más grandes que este, no tanto como un caronero, pero más grandes que este, suelen ser los facones. He recogido el guante, el testigo, que hace tiempo una persona, un parroquiano, un suscriptor del canal, me dijo: José Luis, a ver cuándo te atreves con Martín Fierro. Y ya sabéis que me gusta ponérmelo difícil y recoger los retos, porque además lo que vosotros proponéis, yo creo que en la medida de lo posible lo debo de atender por respeto hacia vosotros y porque en parte le da dinamismo al canal. Pues amigo, me vas a perdonar, no me acuerdo, porque además algunos tenéis unos nombres de links extrañísimos, no recuerdo, pero me figuro que a bien seguro que me dejarás un comentario, me dejarás una nota. He recogido tu guante y efectivamente me voy a atrever con Martín Fierro, ya que he sacado cuchillería argentina y ya que he sacado un facón. Uno de los versos de Martín Fierro dice: yo tenía un facón de ese, se refiere a la guarda, en ese, de aquellos de limón, de lima grande, ¿vale? Pues bueno, como de la memoria no es mi fuerte en el tema de los versos, pues aquí me arranco con Martín Fierro, haciendo una aclaración a los puristas de la literatura. Por favor, los versos tienen muchos modismos típicos argentinos, más que argentinos me figuro que gauchos, muchos modismos de la gauchería, y me ha sido muy difícil, aunque lo he intentado ensayar, lo tengo que reconocer, me ha sido muy difícil el recitarlos, por lo cual me consta que los puristas de la literatura, los que seáis muy amantes de Martín Fierro, me vais a pillar algún gazapo. Por favor, sí, disculparme, lo he hecho con la mejor intención del mundo para recoger el guante del suscriptor y aquí me arranco por Martín Fierro. Sin antes no dejar de hacer un guiño, por decirlo de alguna manera, porque mi madre muy de pequeño me colgó detrás de la puerta de mi habitación una tela en la que había dibujado un gaucho sentado delante de un fuego con un mate en la mano, y en esa tela ponía unos versos de Martín Fierro. He pasado toda mi infancia
viendo tras la puerta de mi habitación una tela que me colgó mi madre. No me lo sé de memoria, pero básicamente me lo sé. Y esa tela rezaba lo siguiente: que los hermanos sean unidos, que sean unidos de forma verdadera, porque si entre ellos pelean, vienen y los devoran los de fuera. Señores, me arranco por Martín Fierro. Supe una vez porque había un baile por allí, y medio desesperado a ver la milonga fui. Reunidos al pericón, tantos amigos hallé, que alegre de verme entre ellos, esa noche me apedé. Como nunca en la ocasión, por piliar me dio la tranca, y la emprendí con un negro que trujo una negra en ancas. Al ver llegar la morena, que no hacía caso de nadies, le dije con la múa: va cayendo gente al baile. La negra entendió la cosa y no tardó en contestarme, mirándome como a perro: más vaca será tu madre. Y entró al baile muy tiesa, con más cola que una zorra, haciendo blanquear los dientes lo mismo que mazamorra. Negrita linda, dije yo, me gustas pa' la carona, y me puse a canchurrear estas coplita fregona. A los blancos hizo Dios, a los mulatos San Pedro, a los negros hizo el diablo para tizón del infierno. Había estado juntando rabia el moreno dende afuera. En lo oscuro le brillaban los ojos como una linterna. Lo conocí retobao, me acerqué y le dije presto: por rudo que un hombre sea, nunca se enoja por esto. Corbió el de los tangamangos y, creyéndose muy fijo: más porrudo serás vos, gaucho rotoso, me dijo. Y ya se me vino al humo como a buscarme la hebra, y un golpe le acomodé con el porrón de Ginebra. Ay, no más pegó el del hollín, más gruñidos que un chanchito, y peleando al venao me entró dando gritos. Pegué un brinco y abrí la cancha, diciéndoles: caballeros, dejen venir a ese toro, solo nací, solo muero. El negro, después del golpe, se había el poncho refaleado y dijo: vas a saber si es solo o acompañado. Y mientras se arremangó, yo me saqué las espuelas, pues malicié que aquel tío no era de arriar con las riendas. No hay cosa como el peligro para refrescarse un mamao, y hasta la vista se aclara por mucho que haya chupao. El negro me atropelló, como a quererme comer, me hizo 2 tiros seguidos y los 2 le abajaré. Yo tenía un facón con ese que era de lima de acero. Le hice un tiro, lo quitó, le vino ciego al moreno, y en el medio de las aspas un planazo le asenté, que le largué culibriando lo mismo que buscapié. Le colorearon las motas con la sangre de la herida y volvió a venirse furioso como una tigra parida. Y ya me hizo relumbrar por los ojos el cuchillo, alcanzando con la punta a cortarme en un carrillo. Me hirvió la sangre en las venas y me le afirmé al moreno, dándole de punta y hacha pa' dejar un diablo menos. Por fin, en una topada, en el cuchillo lo alcancé y como un saco de huesos contra un cerco lo largué. Tiró unas cuantas patadas y ya cantó para el carnero. Nunca puedo olvidar de la agonía de aquel negro. En esto vino la negra, con los ojos como ají, y empezó la pobre allí a bramar como una loba. Yo quise darle una soba a ver si la hacía callar, mas pude reflexionar que era malo en aquel punto, y por respeto al difunto no la hice castigar. Limpié el facón en los pastos, desaté mi redolmón, monté despacio y salí al tranco pa'l cañadón. Después supe que al final ni siquiera lo velaron, y retobado en un cuero, sin rezarle, lo enterraron. Y dicen que desde entonces, cuando es la noche serena, suele verse una luz mala como de alma que anda en pena. Yo tengo intención a veces
para que no pene tanto de sacar de allí los huesos y echarlos al campo santo. A riesgo de que me pixelee un poco, por el movimiento de las manos y del metro, he metido el zoom bien metido al cuchillo para que veamos bien las dimensiones, y con el Supermetro Bushcraft vamos a ver exactamente qué mide el berijero de J. Jacobo. Pues mirad, si no me falla la vista, que con la presbicia voy apañado últimamente, pues a ver si veo bien. Qué torpe estás, José Luis. 22 centímetros de cuchillo, de los cuales, vamos a ver, de hoja tiene 10 centímetros de hoja, y de filo útil pues prácticamente pierde muy poco, ¿veis? Tiene esta bajada un poco en diagonal, pues de filo útil el cuchillo. Yo creo que también, mirar, pues con la forma que hace la boca, tendría que ser un poquito menos de 10, pero con la forma curva de la boca, yo creo que de filo útil el cuchillo tendrá más o menos 10 centímetros también de filo útil, quizás, vamos a ser más exactos, quizás un poquito menos, quizás pues eso, 9,7, 9,8 de filo útil. Vemos que el tamaño del cuchillo, volvemos a repetir, efectivamente 22, que el tamaño del cuchillo es muy comedido, pero que es lo que requiere, como ya hemos explicado, porque tiene que ir en la ingle, en la verija del cuchillo, porque es el cuchillo que se utiliza para todo, desde para comer, para desollar, para arreglar el calzado, para cortar unas ramas, o sea, es el utilitario que lleva a mano el gaucho para utilizarlo absolutamente para todo. A ver si no nos olvidamos, porque últimamente tengo un suscriptor que me está estirando de las orejas, y ojo, con toda la razón del mundo, porque me olvido de algunas mediciones, ¿no? Me lío y me olvido de algunas mediciones. Mirad, ancho de pala no llega a 3 centímetros, pues sí que llega a 3 centímetros. Ancho de pala, 3 centímetros. Y vamos a ver, como solemos hacer para el suscriptor que me lo solicita, vamos a llevarlo a la parte más trasera, vamos a ver cuánto mide que siempre se me hace muy complicado, el diámetro de la empuñadura del cuchillo, y lo tenemos en 9 centímetros de diámetro, la empuñadura del cuchillo. Como es un cuchillo tan redondito, se me estaba revelando a la hora de mantenerlo quieto para tomar las medidas. Me encanta el botón, como habéis podido ver en el otro berijero que os he enseñado, más comercial, argentino, el botón es más reducido, pero aquí J. Jacobo ha dejado claramente la impronta, el origen de muelle con el que se hace estos cuchillos, del acero de muelle. Mirad, 1 centímetro, 1 centímetro de botón. Una auténtica chulada de cuchillo. Bueno, y vamos a ver lo que pesa el cuchillo, en un principio sin la funda, y tiene que arrojarnos un peso pequeño, porque es un cuchillo, como hemos visto, de muy comedidas dimensiones, ¿vale? Pues mirad, el cuchillo pesa 154 gramos, de los cuales solo ya que lo tenemos a mano, solo de cabo de bareto, más o menos por el tamaño, podemos, y como este es un poquito más grueso, el del berijero, podríamos hacernos a la idea, con el desmogue de corzo,
veis más o menos el material del cabo de la empuñadura, más o menos, pues eso, sería unos 54 gramos. Y vamos a ver esta vez sin cortar el vídeo, vamos a ver cuánto pesa el cuchillo con la funda. Y el cuchillo con la funda pesa 233 gramos. El total del peso del cuchillo, la verdad es que es muy exiguo, pesa muy poquito el cuchillo, es un cuchillo muy portable para llevarlo con facilidad, reiteramos una y otra vez, para llevarlo con total facilidad en la zona en la que tiene que ir, en la verija, en la ingle, envuelto en la faja, en las vueltas de faja, sujeto en las vueltas de faja, y que tiene que ser un utilitario que sirva absolutamente para todas las labores cotidianas y diarias del gaucho. Y ahora, esta semana, especialmente esta semana, viene un momento delicado, muy delicado, del vídeo de esta semana en el que me la juego. Como se decía antiguamente en los circos, silencio que peligra la vida del artista. No puedo dejar de hacer guiños a nuestra generación, como diría el gran Tamarit, ¿recordáis al gran Tamarit? ¡Tachán! ¿Qué hay debajo de la gorra? ¡Tachán! Sí, señores, el calibre o pie de rey. Y a lo mejor vais a decir, este José Luis ha perdido la cabeza. ¿Qué porras está diciendo? Bueno, pues lo que estoy diciendo es que me la voy a jugar, me la voy a cargar, y ya veremos cómo lo hago, porque no lo he preparado en absoluto, porque Jacobo me ha pegado un estirón de orejas y me ha dicho, oye, cuando cojas el calibre o pie de rey y midas el grosor de las hojas de mi cuchillo, haz el favor de dejar de decir casi, no sé cuánto, casi, a mí me los mides en condiciones con todos sus décimas. Y claro, yo no sé si habéis visto el porte del amigo, El porte me refiero al cuerpo serrano que tiene y a las manos que se gasta Jacobo, manos de herrador, por supuesto. Cualquiera le lleva a la contraria. Le iba a hacer una jugada, yo que soy muy listo. El otro día fui a una conocida ferretería industrial que hay aquí en la capital del Turia y yo todo chulo me fui a comprar un calibre digital. Dije, no me lo voy a comprar Chinatown porque un calibre digital, un pie de rey digital Chinatown, pues a saber las medidas que arroja, y ya me dije, a ver, por favor, un calibre pie de rey ya de una marca reputada. Me dieron una reputada marca italiana, de origen italiano, de calibre pie de rey, y cuando el señor me dijo el precio, hice, ¿cómo? Yo siempre hago la misma comparativa. Si eso es lo que me cuesta un cuchillo, pues nada, allí se quedó el calibre digital y me la voy a jugar bien jugada porque, aunque lo saque de plano en un principio, perdonarme, porque es que de verdad que me la estoy jugando, Voy a intentar hacer la medición para que el señor Jacobo no se enfade conmigo. No sé si lo estáis viendo, y la medición del cuchillo, del grosor, perdón, que con todo el rollo me estoy yendo de varas, me estoy yendo de varetas. La medición del grosor de la hoja del cuchillo y es de 4 milímetros con, a ver en cuál se aproxima más, yo diría que con 9. 4 milímetros, a ver en cuál de las décimas coincide más la raya, yo diría que 4,9. Jacobo, espero haber salido lustroso de esta medición. Voy a volverle a meter el calibre otra vez porque no quiero llevarme un pescozón. 4, sí, yo estoy por decir que, a ver,
A ver qué opináis. Lo voy a sacar sin moverlo. Ay, qué difícil va a ser enfocarlo. 4,9. Uf. Espero que en cuanto se publique el vídeo y lo vea Jacobo, no suene el teléfono y me diga: ¡Cepas! ¡Que eres un cepas! Fuera de bromas, pues yo era poco exigente, pero me ha hecho un razonamiento Jacobo, apoyado por su guardaespaldas personal, es decir, Mónica, su mujer. Me agarraron entre los dos, me hicieron un sándwich y me dijeron: oye, José Luis, el calibre es precisamente para tomar las medidas exactas. O sea que déjate de decir 4,5 milímetros, 4 milímetros casi 5, pues no. Entonces lo hemos medido y es 4,9, siempre y cuando mi presbicia no me traicione.